clase de motivación muy superficial. Y todo esto no ayudaba a la formación del creyente. Y tenían fábulas y tenían genealogías interminables, porque como judíos, perdón, tenían que estar buscando toda su genealogía para saber de dónde venían, quiénes eran, y parecía que eso les daba un cierto respaldo. Usted sabe, aún el Señor Jesús, ¿verdad?, tiene sus genealogías y sacaban, de manera que el Señor lo necesitaba porque necesitaba mostrar su divinidad o su llamado a la herencia del trono de David. Así que tenía que venir todo esto. Así que todos ellos tenían estas genealogías interminables, que acarreaban disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así que te encargo ahora, hay un encargo, hay una encomienda. ¿Qué veía Pablo, hermano? Pablo veía esa descomposición lenta, lenta. Lo hemos visto a través del tiempo y le digo, me he dado cuenta a través de todo este tiempo cómo se van minando los puntos fuertes del creyente, y nos vamos siempre por el lado de darle un sentido diferente del que debe de ser la carga, del que debe de ser el análisis que ya nos mostró el profeta Isaías. Dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Qué había? Esto es lo que había, hermano. No había un amor limpio y todos estaban fingiendo la fe. La mayoría de la gente se reunía fingidamente. No tenían la carga de poder tener una evidencia de que el evangelio era palpable, era tangible. Eso es lo que pasó en nuestros hogares. Eso minó, porque por mucho tiempo nuestra fe no fue eso que nosotros profesábamos. ¿Qué fue? Fue algo fingido. No teníamos una solidez en la cual nuestra vida fuera íntegra, fuera justa. ¿Ve? No hicimos lo adecuado en cuanto a muchas cosas, y esto es lo que Pablo vio en la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Éfeso estaba todo este desorden. Dice entonces: el amor nacido de corazón limpio. Ahora, una de las cosas que pierde uno dentro de el caminar, hermano, es el primer amor. Es el primer amor, ¿ve? Y entonces el evangelio se vuelve vacío, se vuelve hueco. Aquí estamos, pero no tenemos la intención de ir a poner por obra ese evangelio. No tenemos la intención, no queremos pagar el precio que deje una fuerza dentro de nuestros hogares. No queremos pagar ese precio. Entonces lo que tenemos que hacer es todo fingido, todo fingido. Y entonces tenemos un orden dentro del hogar fingido, tenemos un servicio a Dios fingido, tenemos un desenvolvimiento muy superficial de las cosas. Por eso los hogares están sombríos, están fríos. Es difícil que usted haya el hogar que tenga la atmósfera, que tenga el calor, que tenga la fuerza. No lo hay. Porque
como dijo el profeta Isaías, él dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia. A veces queremos resultados en el hogar como si hubiéramos hecho lo correcto, como si nos hubiéramos dedicado verdaderamente a lo correcto. ¿Ve? Y Pablo está hablando esto, dice: tenemos solamente una apariencia. ¿Ve? Dice, pues, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Buena conciencia. ¿Se han fijado que hay detalles, hermano, dentro de los hogares que ni siquiera logran mover poquito nuestra conciencia a la reflexión? Por lo regular, nuestra tendencia es que ahí se va y todo lo llevamos y nos vamos en un camino del ahí se va. Es manifiesto eso de todo esto. Le estoy diciendo, hablando con gente, me encontré con gente donde de 30, 40 años en el mensaje, que en un momento de arrebato podía pasar a un lado de su esposa y aventarla por molesto, por molestia, por arrebato, por enojo. ¿Ve? ¿Por qué? Yo de alguna manera muchos casos los logré encarar, los logré ver. Y acercarnos a esto nos hace ver, hermano, verdaderamente las necesidades dentro de los hogares. Dice que teniendo entonces este amor no limpio, no nacido del corazón, ¿ve?, de buena conciencia y de fe no fingida, ¿ve? Yo no estoy muy a favor de los convivios y de todo eso. He ido, pero no estoy a favor porque no es la esencia. Es más fácil que ahí se finja, se manufacture, se haga un ambiente de hipocresía. Es muy difícil que alguien tenga una visión clara, a un familiar. ¿Sí? Yo he visto que no da resultado, no ha traído ninguna mejoría todo lo que se pueda hacer en ese sentido. Lo que trae es más bien una forma en la cual se le pierde sentido a lo espiritual. Dice: de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería y queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Todo esto, hermano, era lo que Pablo veía. Encontró esto y dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Porque se podía acomodar la ley de una manera en la que se podía divorciar a la mujer cuando quisiera, por el motivo que quisiera. Podían hacer lo que querían con la ley. ¿Ve? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Dijo: porque invalidan el mandamiento de Dios por la tradición, por la costumbre de los hombres. Ha sido muy difícil, hermano.
ha sido muy difícil. Y más a medida que la edad va pasando, el amor se va enfriando, la oscuridad está cayendo, tenemos una situación de crisis terrible afuera, en la sociedad, la vemos. Difícilmente cualquiera de nosotros se escapa de los efectos dentro de nuestras familias, de divorcio, de separación, de estar unidos en situaciones difíciles. Difícilmente alguien se escapa, hermano. Difícilmente alguien puede, aún estoy hablando de la gente de iglesia. Tenemos gente casados 2 o 3 veces, tenemos gente con hijos diferentes, tenemos todo eso, hermano. Era para que nuestra conciencia estuviera activa, que nuestra conciencia estuviera trabajando en una actividad de pena. Y Isaías dice: vienen a buscarme como si sus conciencias estuvieran tranquilas, como si ustedes nunca hubieran hecho nada. Y entonces Pablo está diciendo: si la ley la usamos correctamente, entonces vamos a tener un resultado. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, y para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Es esto, hermano. Dentro, le digo, esa parte de lo que está hablando el apóstol Pablo en la problemática de la iglesia de Éfeso, es que dentro de los hogares había una permisibilidad de todas estas cosas. Ayer estaba hablando con el hermano Eliezer y decía cómo todo está llegando a un estado de aceptación. Tenemos cosas que debimos de haber corregido de acuerdo a la ley. Aplicar la ley a partes dentro de nuestros hogares que le dieran un sentido de respeto. Pero cuando vemos esto, dice que la ley es para los transgresores y desobedientes. Pero no quisimos en su momento, estoy hablando en el pasado de X cantidad de tiempo de cada quien, muy diferente, no lo quisimos, hermano. Por eso cuando buscamos a Dios no hay un efecto. Para que cambie el hogar, cambia a mi hijo, cambia a mi hija, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, no lo va a cambiar. ¿Por qué? Porque no están dadas las bases para eso. Y esta descomposición que ve Pablo, oiga, si vemos la carta que escribe a la iglesia de Éfeso y luego vemos lo que le está escribiendo a Timoteo, ya casi para terminar, entonces vemos cómo se deformó la iglesia en muy poco tiempo. ¿Ve? Cuando vemos la carta, vemos que hay problemas en el hogar y dice, maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia. Esposas, hijos, no agravien a sus hijos, padres. Respétenlos, corríjanlos sanamente. ¿Ve? Porque veía el desorden que había. Hay una deformación de las cosas. Entonces
estas cosas, mire, el creyente tiene que ser movido por lo que leímos en Isaías, a tener una conciencia activa. Una conciencia activa. Y aquí Timoteo dice, de una buena conciencia. Estas cosas, y le digo esto porque Pablo tiene esa manifestación en su ser. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me mantuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Mire, la conciencia, hermano, cuando se activa dentro del hogar, genera una vergüenza, genera un temor. Podemos hacer cualquier cosa y nuestra conciencia parece que siempre hicimos lo correcto, como dice Isaías. Parece que siempre todo lo que era correcto lo hicimos y que no tenemos nada de qué apenarnos, nada de qué avergonzarnos. Y Pablo está diciendo, tengo presente que fui perseguidor, injuriador, participante de un asesinato. Usted ve, hermano, donde hay gritos, donde hay arrebatos, donde se hace y tú se avienta y el plato sale volando y tú y que yo y poco falta para los golpes. Pero luego venimos a la iglesia como si nada. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué hueco, vacío esto? Y Pablo está hablando, dice, de su conciencia activa, porque él lo está recomendando acá, como el profeta Isaías lo estaba recomendando, acá lo está recomendando también Pablo. Entonces hay una conexión y yo lo aplico al hogar, yo lo aplico más que a la vida individual, es a la vida de hogar, a la responsabilidad que tenemos, al compromiso que hay. El profeta predicó el mensaje, un hombre huyendo de la presencia de Dios. Dice, el hombre siempre está tendido a huir de la responsabilidad. Siempre. Es por naturaleza desde el principio. Y lo aplica desde Adán. Luego lo trae a Jonás y así lo vemos. Pero encontramos, hermano, esta parte que está haciendo mella dentro de lo que es la vida familiar dentro de las iglesias. Entonces, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites en ellas la buena milicia. La buena milicia. Ahora, vamos a empezar a ver lo que deforma la buena milicia, lo que le quita fuerza. Y entonces, manteniendo la fe y buena conciencia, vuelve a repetir esto, hermano. La fe no fingida, el amor no fingido, y luego vuelve a repetir, dice, la buena conciencia. ¿Qué es lo que tiene que mantener fuerte el profesar de alguien, hermano? Es manteniendo la fe y la buena conciencia y desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Desechando.
desechando el por qué cuando no pusieron la fe en un estado de absoluto control y dirección de las cosas, hermano. Cuando no aplicamos la escritura a cada área de nuestra vida, ¿qué generamos? Generamos un torrente de afectos hacia todos. Somos los más afectuosos que pudiera haber. Pero nos olvidamos de aplicar la buena conciencia y desechando aquello por lo cual naufragaron. Ahora, ¿qué es lo que queda? Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Hasta dónde lleva, hermano, el salir fuera de todo esto? Estas cosas, dice la forma en que se tiene que estar llevando, hermano. Le digo, yo muy infructuoso mucho del evangelio. Citamos, hablamos, cantamos, pero es infructuoso. No tiene fuerza, no tiene gozo. Cuando dice la Biblia, alégrate con la mujer de tu juventud. Alégrate. Eso no está, hermano. No está esa fuerza que le dé al matrimonio solidez. No está. Es muy poco lo que hay. ¿Ve? Hay fastidio, hay cansancio, hay rechazo. Estamos buscando cualquier forma de marcar su carencia de un amor no fingido. Y entonces dice, ¿qué es lo que mantiene esto? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora, fíjese esto, hermano. En una observancia de las condiciones en las que viven, o en las que vivían en ese tiempo y en las que vivimos nosotros hoy, trae una reflexión a la oración. Trae una reflexión a la oración. Y dice Pablo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, los judíos estaban quitando a aquellos que no tenían el judaísmo como una fuerza en ellos, que no se circuncidaban, que no guardaban ciertas fiestas, que no guardaban el sábado, todo eso. Todo eso estaban ellos tratando de quitar y decir, bueno, estos no son salvos, estos no son salvos. Pero Pablo está diciendo, cuando entramos dentro de una rogativa, dentro de una forma de estar teniendo una carga, ahora, entonces, dice, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo, para que yo, dice, para esto fui yo constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Ahora, esta fuerza, hermano,
Dice, perdón, quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar. Mire, se fue perdiendo el sentido, hermano. Como les he dicho a veces, entraron varios distractores que lo menos que tenemos es la tendencia a la oración. Tenemos la tendencia a la petición. Pedimos, dame, hazme, mira, aquí, quita, pon, haz, lleva, trae, Señor, haz esto, todo. Pero no tenemos la fuerza de la oración como un ancla que le dé solidez y nos haga enfrentar la situación con sabiduría, con entendimiento. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas. Manos santas. Esto nos lleva otra vez al profeta Isaías. Dice, en el día del ayuno haces negocios sucios. En el día del ayuno no te acuerdas del pobre. En el día del ayuno, ¿por qué estás ayunando? Para que Dios te conteste algo, pero tú estás descuidando tu vida en esa área. Mire, el profeta nos lo decía en su momento, que Estados Unidos lideraba al mundo en divorcios. Es una cosa tremenda que vino aumentando, y de 100 matrimonios, 50 entraban en una separación antes de 2 años. 75% antes de 5 años. Y el otro 25%, vivir mal. Vivir mal. Porque se dejaron valores, se dejaron principios, se dejaron formas. No hay fuerza, hermanos. No hay fuerza para la oración. No le llame oración venir aquí al altar 1 minuto y decir, ya, o medio minuto y decir, ya, no. Esto va más allá, hermano. Dice en todo tiempo. ¿Ve? Oren en todo lugar, levantando manos santas. No quiero decir que eso está mal, lo que se hace, no, pero no es lo que se necesita. Usted no puede decir, ya oré mi oración del domingo. No, eso no es una oración del domingo. Dice que oren en todo lugar, dice, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Qué había, hermano? Ya empezamos a entrar nuevamente dentro del hogar. ¿Qué había? Había ira, había contienda. Las manos las usaban indebida, incorrectamente. ¿Ve? Entonces no podía con esta mano pegarle a una mujer y luego levantársela a Dios. No se podía. Estaba en un total caos la iglesia de Éfeso, que Pablo dice, por favor establece, por favor manda, por favor acomoda, no sean ásperos, aspereza. Usted no ve ninguna de las virtudes del Señor Jesús la aspereza, pero no hay manera de quitarla cuando no hay un efecto del evangelio en la vida. Así que, ¿cuál sería el sentido, hermano, de tener una fe fingida, una conciencia no activa? Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Ya entramos en el discernimiento del vestir. Dice, con pudor y modestia o modestía. Mire, todo esto dice, con peinados
no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Vamos caminando, hermano, en un peligro tremendo de perderle sentido a lo que es el evangelio. Cuando venía la gente a la iglesia, no venía con la carga de necesidad, con la carga de vergüenza, con la carga de su conciencia activa. No venía con eso, venía más bien, hermano, para tener una especie de desfile. Podían ponerse perlas, oro, pulseras, aretes, en los peinados ostentosos, cuando trenzaban sus pelos, metían adornos que terminaban en un evangelio vacío, hueco. Y eso era lo que Pablo veía. Por eso, cuando le dice a Timoteo, te ruego, porque ¿qué iba a hacer Timoteo, hermano? Timoteo en algún momento dice, esto no se puede componer. Pero él está diciendo, te ruego, hijo mío, por favor. Entonces, este sentido de ubicación, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. ¿Qué había, hermano? Había un desorden. Un desorden que Timoteo tenía que acomodar. Mire, una iglesia, hermano, es el rostro de los hogares. ¿Ve? O al revés, los hogares son el rostro de una iglesia. Usted ve una iglesia en la que la gente es de cierta manera, dijo el hermano Branham, si el pastor es de cierta manera, la iglesia va a ser de esa manera. ¿Ve? Ahora tenemos la ubicación de que ya la mujer estaba reclamando ciertos derechos dentro de la iglesia, y esto lo estoy haciendo ver para que ustedes vean cómo se reunía la iglesia en el primer siglo, cómo se reunía la primera iglesia, cómo entraban a la iglesia, cómo actuaban en la iglesia. Y todo venía como el resultado de algo que no tenían fuerza los hogares. Ahora, si Dios estaba en lo cierto con la superficialidad de Israel, podemos ver a través de este capítulo que leímos, Isaías 58, podemos ver cómo ellos parecían gente piadosa, pero no habían cambiado su conducta de fondo. Dios nunca está satisfecho con rituales, con liturgias, cuando los corazones del pueblo siguen siendo corruptos. ¿Ve? Él sugirió que la gente debía de activar su conciencia. ¿Ve? Ahora, entonces, acerca de la oración, tenía una mezcla de hipocresía.
Y él está diciendo que ni siquiera escucharía sus oraciones. Ahora, nosotros tenemos la tendencia siempre a decir, vamos a orar. Estoy orando. Le estoy pidiendo a Dios. Estoy interesado en esto y tengo mi ayuno puesto para esto y para lo otro. O sea, son cosas, hermano, que le quitaron el sentido, le quitaron la fuerza. No hay una preocupación. No está una preocupación. Porque estamos dejando cosas, estamos fingiendo el amor, aún para nuestros seres queridos que sabemos que necesitan una corrección, que necesitan una disciplina. Les estamos fingiendo el amor a través de afectos. No nos atrevemos a corregir, no nos atrevemos a poner en orden, no nos atrevemos a establecer patrones de conducta dentro de nuestros hogares. Por eso termina todo en un caos. Y cuando todo termina en un caos, ¿a dónde se llega, hermano? A un desencanto. Por eso mucha gente termina diciendo, ¿a qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy? ¿Cuál es el fin? Y ya no quejándose de los demás, sino de sí mismo, dicen, no tengo nada. Entonces, todos esos años que caminó, ¿cómo caminó? Con una fe fingida. Con una fe fingida. Lo que se tiende a despertar, hermano, dentro del núcleo familiar es la conciencia. Si usted despierta su conciencia, usted va a despertar un efecto que va a corregir. Tuvimos miedo de muchas cosas. El apóstol Pablo hablando, él está ubicando a Timoteo. ¿Por qué pone en orden a la mujer, pone en orden a los hombres? Había una forma muy superficial de oración, y se oraba por todo en un momento dado sin tener el respaldo espiritual, el respaldo moral de las cosas. Entonces el poder decir, maltrato a mi esposa y luego voy y oro y levanto mis manos. Usted ve, dijo Pablo, tienen que ser sin ira y sin contienda. Entonces, ¿qué es lo que viene como resultado? La mujer usaba más la iglesia para un desfile y mostrar todo lo que tenían. Le estoy hablando de la primera iglesia. Le estoy hablando, de el apóstol Pablo. Le estoy hablando de Timoteo. Eso era lo que ellos tenían. Imagínese hoy en el fin de los tiempos. Imagínese hoy en todo esto. En lo que estamos viviendo en este día de poco interés, de poca fuerza. A mí me llama mucho la atención lo que habla el Señor a la edad de Filadelfia y le dice, tienes poca fuerza, pero no has negado mi nombre. Yo te he abierto una puerta, pero ya a esta edad ya no le dice que tiene poca fuerza. Tampoco le dice que tiene mucha, pero lo más seguro es que no tiene ninguna. No hay ninguna. Si no cambiamos los patrones, hermano, si no verdaderamente activamos nuestra conciencia y nos movemos con vergüenza dentro del entorno familiar,
Si no corregimos y ponemos estándares, ponemos de alguna forma, hermanos, señales que nos lleven a una recomposición de las cosas. ¿Qué va a hacer? Yo no sé. No sé lo que cada quien trae. Pero sí sé que para un gran porcentaje el evangelio está vacío. Y Dios está en silencio. No está contestando. ¿Por qué va a cambiar cosas, hermano, que no tiene que cambiar? Entonces, ¿por qué las pedimos? ¿Verdad? Dice, me buscan como si ustedes no hubieran hecho nada, dice el profeta Isaías. Me buscan como si ustedes pusieran todos los preceptos como su línea de vida. Dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos. ¿Nos hiciste caso? Humillamos nuestras almas. No te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. Es tremendo esto, hermano. El servicio de esclavitud que había era tremendo. Entonces, usted sabe que una de las causas por las cuales Dios no quita el cautiverio de Judá es porque aun cuando les daban libertad a los esclavos, al otro día iban y los buscaban y los volvían a tomar cautivos. Podían oír el día del jubileo y decir, bueno, ya vete, pero se fijaban dónde está y al otro día iban por él. Es un día tremendo, hermanos, en el que estamos. Pablo vio esta problemática muy fuerte. Vamos a ir a lo que es la familia dentro de las cartas de Pablo a Timoteo y vamos a estar viendo detenidamente, hermano, esto que yo quiero ver como problemáticas de la familia en nuestro día. En una actualidad, le digo, hay muchos hogares que están amarrados con hilos, hermano. Cualquier tirón se rompe, cualquier esfuerzo se va a venir abajo. Eso es algo que vemos. ¿Se puede cambiar? Oramos, oh Señor, cámbiame, o ayúdame, o perdóname, o quítame. No, no se quita, no se va, no hay nada. Porque no está el corazón puesto detrás de aquello. Hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Tenemos mucho trabajo. Ojalá que esto pues dé pie a un análisis reflexivo, analítico, más de fondo, de verdaderamente decir, bueno, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Es esto lo que tú quieres que yo tenga? ¿Es este el hogar por el cual tú me llamaste a este evangelio? ¿Es para esto que yo he caminado estos años? ¿Para tener esto que no parece hogar? ¿Que no parece la familia que yo deseé, que yo quise? ¿Habré trabajado para eso? Yo veo a la gente muy, muy indiferente a la reflexión, hermano, al análisis de sus valores. Y Pablo describe a la condición del hombre y de la mujer en su estado. Imagínese usted
dice, vienen, levantan las manos. Eso no sirve, no sirve. ¿Mm? Las mujeres dedicaban más tiempo a su arreglo personal que al servicio a su esposo, que el servicio a su familia. Había un desorden total, como mucho de lo que hoy pudiéramos estar teniendo. Hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Gloria al Señor. Vamos a dejar este lugar con un corito, gracia, mi vida salvó, y misericordia, mi vida